Saludos, una vez más junto a ustedes. Ya conocemos acerca de las funciones lineales, el concepto en primer lugar, sus propiedades. Además, sobre ella aprendimos algo importante, su representación gráfica. Es preciso ahora hacer una actividad que nos permita ejercitar de manera integradora todos estos contenidos. Por eso, esta lección. Lección 31. Ejercitación sobre funciones. Queremos destacar que los ejercicios que vamos a proponerles les van a permitir interactuar con las tres áreas de la matemática, es decir, la aritmética, la geometría, el álgebra. Por ello, no podemos olvidar cuestiones estudiadas incluso en el bloque anterior, es decir, los triángulos, sus propiedades, cómo se clasifican los triángulos, cómo hallar el área de determinado triángulo y además los procedimientos algebraicos que recién han estudiado lo vamos a incorporar también a estos ejercicios. Como les decía, de manera integradora lo relacionado con funciones lineales, pero también de otros aspectos ya estudiados. Es claro que quisiéramos o es factible para ustedes un poco que recordar, retomar todos los conceptos, procedimientos en general que sobre funciones lineales tratamos aquí en lecciones anteriores. Observen la siguiente imagen. Recuerde que para representar las funciones lineales, y ahí está, la ecuación general para una función lineal, f en x igual mx más n. ¿Qué hacemos? Ante todo, hablamos de cómo calcular el cero de la función. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos hemos pretendido trabajar con dos puntos que sean los interceptos de la función lineal, no porque sea la única forma, pues podemos tomar dos puntos para representar la función dando a x cualquier valor, teniendo en cuenta que el dominio de la función son los números reales. Y de esa misma forma obtenemos la y, pero para trabajar con los interceptos necesitamos saber sobre el cálculo del cero. Y ahí aparece cómo hacerlo. Igualamos la función a cero. Comenzamos a despejar x. Para ello, transponemos a n para el miembro derecho con la operación contraria. Y de la misma forma, m, que es el coeficiente de x, está multiplicando a x, pasa dividiendo. Por eso, en general, podemos expresar el cero de la forma menos n sobre m. Una vez analizado cómo obtener el cero, entonces, ¿cómo expresar esos puntos que necesitamos para representar la función? P sub 1, intercepto con el eje de las ordenadas o eje de las y, es 0, punto y coma, n. Y P sub 2, el cero de la función, punto y coma, 0. A continuación, representamos P sub 1 y P sub 2 en un sistema de coordenadas. Recuerden, como decía, que en ocasiones nos resulta cómodo quizás otro punto y no el intercepto, digamos, con el eje X y con el eje Y, pero convenimos
hacerlo con los interceptos por las ventajas de trabajo que tiene para la mayoría de los ejercicios. Algo más que debemos recordar, la pendiente de una recta que pasa por dos puntos P sub 1 con coordenadas X sub 1, Y sub 1 y P sub 2 con coordenadas X sub 2, Y sub 2, se calcula mediante esa fórmula que están observando. M es igual a la diferencia de las ordenadas de esos puntos sobre dividido la diferencia de las abscisas de esos puntos. Recuerden que X sub 2 debe ser o es desigual a X sub 1 para que este cociente esté definido. Si la pendiente es mayor que 0, la función es creciente. Si la pendiente es menor que 0, la función es decreciente. Si la pendiente es igual a 0, la función es constante. Luego de recordar todos estos aspectos de gran importancia, creo que estén en condiciones de enfrentarse a los ejercicios. Como siempre, vamos a insistir en que nuestra pretensión es que trabajen de forma independiente y luego en el momento de la revisión verificar el trabajo y aclarar sus dudas. Vamos entonces con el primer ejercicio. Ejercicio 1. Dada la función lineal f en x igual 2 menos 3x. Parte A, represéntala gráficamente. Parte B, calcula su cero. Les insisto aquí en que la función lineal, como pueden observar, no está ordenada como se expresa en la ecuación general. Por tanto, este es un momento inicial que no deben olvidar para comenzar a trabajar con ella. Copien en sus libretas y a continuación vamos a ofrecerle las otras partes de este ejercicio. Diga si la función es creciente o decreciente. Esta es la parte C. Parte D. Comprueba que f en 0 más f en menos 4 coincide con el mínimo común múltiplo entre 8 y 16.
Vamos a la respuesta de este ejercicio en cada una de las partes. Espero que hayan podido trabajar de manera independiente como habíamos propuesto y bien, pues vamos a verificar todo el trabajo. En primer lugar, observen, ya ahí aparece organizada la ecuación. Menos 3x más 2, es decir, f en x igual menos 3x más 2 es la ecuación lineal que vamos a representar. P sub 1, nuestro primer punto para lograr representar la función, y es 0,2 porque observen que n es 2. Ese es el intercepto de esa función cuando la representemos con el eje de las y. Pero necesitamos otro punto porque recuerden que 2 puntos son los que determinan una recta. Entonces el 0 es preciso hallarlo. Ahí para ello igualamos la función a 0 y despejamos la variable x. Menos 3x es igual a menos 2. Ese 2 pasa restando para el miembro derecho. Y por último, menos 3, que está multiplicando a x, entonces su operación inversa es dividir. Insisto, que pasa menos 3 dividiendo con su signo, por cuanto la operación inversa ahí es de la multiplicación, por supuesto, la división. Observen además que menos 2 dividido menos 3, como el cociente de números racionales con signos iguales es positivo, nos resulta 2/3. De modo que el punto P sub 2 que estamos buscando es 2/3, que es el 0 de la función, punto y coma, 0. Revisen bien lo que hasta aquí hemos hecho, para después pasar a observar la representación de estos puntos. El sistema de coordenadas, abscisa X, ordenada Y del primer punto, ¿cuáles son? 0, punto y coma 2 es el punto, y observen, ahí aparece situado en el eje de las Y. El otro punto, el intercepto con el eje de las X, y se representa el punto 2/3, punto y coma 0. Ahí para representar a 2/3, recuerden, deben dividir esa unidad en 3 partes iguales y tomar 2. Si algún estudiante buscó otro punto, digamos, le asignó a la variable x el valor 1 y obtuvo entonces el punto 1, punto y coma menos 1, también es correcto. Y una vez determinados los puntos, trazamos la recta que constituye la representación gráfica de la función. Se nos pregunta si la función es creciente o decreciente. ¿Quién nos indica esto? La pendiente. ¿Cuál es el valor de m? Menos 3. Negativo. Menor que 0. Entonces, la función es decreciente por esa razón. Parte D. Ahí aparece un cálculo aritmético indicado con valores funcionales, es decir, le piden comprobar que f en 0 más f en menos 4 coincide con el mínimo común múltiplo entre 8 y 16. Es preciso hallar primeramente f en 0. Este no hay ni que calcularlo, pues la imagen de 0 fue buscada en el momento en que hallamos el intercepto con el eje de las y. Pero sí, f en menos 4 lo tenemos que calcular. ¿Cómo hacerlo?
sustituyendo en la función el valor de x por menos 4. De esta forma nos queda menos 3 por menos 4 más 2, pequeña operación combinada, donde en virtud del orden de las operaciones efectuamos la multiplicación primeramente y obtenemos menos 3 por menos 4, 12, más 2, 14. Rectifiquen ese cálculo que ahí se ha realizado, para entonces operar con los valores funcionales o imágenes que hemos obtenido en este caso. F en 0 más F en menos 4, basta con adicionar 2 más 14 y obtenemos 16. Y observen que se puede verificar que 16 es el mínimo común múltiplo entre 8 y 16. Pudieron observar que en este ejercicio dimos la ecuación de la función lineal y pedimos la representación gráfica y el trabajo con algunas propiedades. Ahora vamos al proceso inverso. Veamos. Ejercicio 2. A continuación aparece representada una función lineal y va a aparecer en la próxima imagen esa representación gráfica. Ahí está la gráfica de la función, una recta, por supuesto, y aparece muy bien significado ahí el punto de coordenadas abscisa 1, ordenada 2, y el punto que allí está ubicado, de modo que su abscisa es 0 y su ordenada es 3. Tienen una recta determinada por 2 puntos. Copien el gráfico de la función para ver qué nos piden. Escribe una ecuación de la recta representada. Esa es la parte A. Parte B. Expresa el dominio y la imagen de la función. Parte C. Prueba que f en a más 1 es igual a 2 menos a.
Parte D. Clasifica según sus ángulos el triángulo formado por la recta y los semiejes positivos del sistema de coordenadas. Calcula su área. Para la respuesta de este ejercicio, en la parte A se nos pide escribir una ecuación de la recta. Y bien, es imprescindible que tengamos de frente dos puntos que pertenecen a ella, y son P1, 0.3, y P2, 1.2. A estos puntos ustedes pudieron haberle dado otro nombre, digamos A, B, en fin. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que para hallar la ecuación de la recta necesitamos los parámetros m y n. M, que es la pendiente de la recta, y ahí está la fórmula que debían haber utilizado ustedes en el momento de trabajo: y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Es decir, el cociente de la diferencia de las ordenadas y la diferencia de las abscisas, que es el divisor, por supuesto, ahí. ¿Cómo operamos? 2, que es y2, menos 3, que es y1. Así, para el denominador, 1, que es el valor de x2, menos 0. Obtenemos en el numerador menos 1, en el denominador 1, y el resultado menos 1. Ya tenemos la pendiente de la recta. Pero, ¿y n? ¿Quién es? Sí, n es la ordenada del punto de intersección de la recta con el eje de las ordenadas. ¿Y es quién? 3. Observen, ahí está señalándose ese valor. De modo que la ecuación de la recta es y igual menos x más 3. No es necesario decir menos 1x, sino simplemente así: y igual menos x más 3. Verifiquen el trabajo para pasar a la parte B. Ahí nos piden dominio e imagen. El dominio y la imagen está expresada por el conjunto de los números reales. Deben significarlo de esa manera: dominio X, que pertenece a R, imagen Y, que pertenece a R. Pasemos a la parte C. Fíjense que ahí hemos querido expresar y igual f en x,
igual menos x más 3, porque de la misma forma que expresamos la ecuación general y igual menos x más 3, también se puede utilizar f en x igual menos x más 3. Un poco que para recordar eso en este sentido. ¿Qué se nos pide hallar aquí? Comprobar o probar que f en a más 1 es igual a 2 menos a. Es necesario hallar f en a más 1. Observen que el argumento ahí es un binomio y mucho cuidado a la hora de sustituir. Debemos hacerlo utilizando el paréntesis, menos, entre paréntesis, a más 1 más 3. Y en el próximo paso pueden observar cómo para eliminar ese paréntesis hacemos el cambio de signo a cada uno de los términos que se encuentran dentro de él. Es decir, a en menos a, 1 menos 1. Y reduciendo términos semejantes o operando menos 1 más 3, que es más 2, obtenemos menos a más 2, que es igual a la expresión 2 menos a en virtud de la propiedad conmutativa. Entonces ha quedado probado que f en a más 1 es igual a 2 menos a. Para la parte D, se nos pide clasificar según sus ángulos el triángulo formado por la recta y los semiejes positivos del sistema de coordenadas. Además, calcular su área. Efectivamente, la recta con los semiejes positivos del sistema de coordenadas forman, en este caso, un triángulo rectángulo. ¿Y por qué? Pues porque el eje de las abscisas y de las ordenadas son precisamente perpendiculares. Entonces, ¿cómo hallar el área de un triángulo rectángulo? ¿Lo recuerdan? El producto de los catetos dividido por 2. Y conocemos los catetos. Observen, por acá, por el eje de las ordenadas, se puede observar que está muy bien determinado 3 unidades. Pero en el eje de las abscisas, ese cateto que está ubicado ahí, no conocemos las unidades que a él corresponden como longitud. Entonces, es necesario recordar que ese punto, que es la intersección de la recta con el eje de las abscisas, es el cero de la función, y que hallando ese cero, podremos saber la longitud de ese otro cateto. Entonces, calculamos el cero de la función, igualando la función a cero. Despejamos la variable x, cuidado aquí, menos x es igual a menos 3. Si el opuesto de x es menos 3, ¿quién es entonces x? 3. O por otra parte, haciendo la transformación, que el coeficiente menos 1 está multiplicando a x y pasa dividiendo, de manera que obtenemos de la misma forma 3. Entonces tenemos las longitudes de ambos catetos, 3 unidades por 3 unidades sobre 2, efectuamos esa sencilla operación, 3 por 3, 9 dividido por 2, y obtenemos el área de ese triángulo rectángulo, 4,5 unidades cuadradas.
Y ahora una pregunta, ¿recuerdan el tanto por ciento? Bien, pues no lo hemos abandonado, vamos a incorporarlo en el próximo ejercicio. Ejercicio 3. Sean las funciones f en x igual x menos 1 y g en x igual menos 3 medios x menos 3. Parte A. Represéntalas gráficamente en un mismo sistema de coordenadas y señala el punto donde se intersectan ambas rectas. Parte B, el 40% del área del triángulo formado por la recta G y los ejes de coordenadas en unidades cuadradas es menos 1,2, 120, 1,2. Deben marcar la respuesta correcta.
Vamos a las respuestas de este ejercicio. En la parte A se nos pide representar ambas funciones. Comencemos con la función f en x igual x menos 1. Ahí tenemos el punto P1 de coordenadas 0, punto y coma, menos 1. Es decir, 0, punto y coma, el n de esa función. Y para el segundo punto hemos hallado el 0, que va a aparecer ahí en pantalla. ¿Cómo hallaron el 0? Igualar la función a 0 y despejar, que está muy sencillo ahí, el valor de x. Hasta incluso directamente podían haber determinado el 0 aplicando el concepto que ustedes tienen, que es el valor de la abscisa que hace 0 la función. 1, punto y coma 0 es el punto P2. Ya tenemos los puntos, pues vamos a la representación. Observen a continuación la gráfica de ella, el sistema de coordenadas y los puntos que recién acabamos de determinar. Trazamos la recta y esa es la función f representada. Verifiquen para pasar a la representación de la otra función que está incluida en esta parte A. La próxima función es g en x igual menos 3 medios x menos 3. El punto P1, 0, punto y coma, menos 3. Observen, n es menos 3. Y para P2, el 0 de la función, igualamos a 0. Esa función, aquí está un poco más trabajoso el despeje, pero de cualquier manera ya hemos trabajado en este sentido. Menos 3 lo transponemos para el otro miembro, no es preciso escribir el 0 porque 0 más 3 es 3. Y entonces menos 3 medios que está multiplicando, pasamos dividiendo este número para el otro miembro. Resolvemos la división y obtenemos como resultado 3 por el recíproco de 3 medios, de menos 3 medios, que es menos 2 tercios. Efectuamos el producto, que es negativo porque son signos diferentes, se simplifican los 3 y obtenemos menos 2 para el valor del 0. Entonces, P2 es menos 2, punto y coma, 0. Ahí los puntos los pueden ver representados y 0, punto y coma, menos 3 y menos 2, punto y coma, 0. Trazamos la recta y ese es el gráfico de G. Verifiquen y el próximo ejercicio, o sea, la próxima parte de este ejercicio, que es la parte B, vamos a dejarla para trabajar de manera independiente y la puedan revisar si es que no la han terminado. Continúen trabajando en ella y la puedan revisar con su facilitador. Esperamos que hayan podido trabajar como previmos en estos ejercicios sin grandes dificultades. De cualquier forma, en su cuaderno de trabajo aparecen en esta lección algunos otros ejercicios que le van a permitir fijar muy bien todos los conceptos, procedimientos, propiedades inherentes a las funciones lineales. Nos despedimos de ustedes. Hasta pronto y nos vemos.